Un gusto saludarles a todos, espero me escuchen bien. Voy de antemano un poquito pedirles un poquito de paciencia en el tema de mi voz, porque bueno, tuve una cirugía y ando un poco afectado de la garganta, pero vamos a tratar de ser claros en la charla de hoy. Voy a compartir unas diapositivas con ustedes para, para ir viendo eh, un poco el tema que me toca a mí, que es sobre el modelado de negocios y el tema del emprendimiento social. Ok. ¿Ya se está proyectando? Bien. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, quiero iniciar con un tema muy interesante que día a día nos está invadiendo, ¿no? Dice Carl Honore, que es un periodista, un escritor, líder del movimiento Slow, que en un mundo adicto a la velocidad, la lentitud es un superpoder. Y dicho esto, en el tema del emprendimiento social, es muy importante, porque vivimos cada día en una sociedad donde es la velocidad, la prontitud, donde todo lo queremos inmediato, soluciones inmediatas, comida rápida, servicios rápidos, incluso relaciones rápidas, todo lo queremos a la velocidad, queremos solucionar rápido. Hoy mismo lo vemos, un tema muy interesante es el tema de las vacunas, ¿no? Queremos una vacuna rápido, que nos resuelva los problemas rápido. Vivimos en esta cultura de la velocidad que poco nos detiene a ser observadores, que poco nos detiene a poder analizar y entender nuestro entorno y nuestro contorno. Y el emprendedor social tiene que tener esta característica de ir lento, de ir viendo, de ir analizando. ¿Por qué? Porque día a día nos estamos viviendo inmersos en una sociedad donde todo sucede a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de los medios, y no nos damos cuenta qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso es importante ver cómo este fenómeno de lo rápido, de lo inmediato, está afectando nuestras relaciones familiares, nuestra alimentación, cómo está sobreestimulándonos, ¿no? Demasiado, nos volvemos multiherramientas, multihabilidades, y al final del día, este tipo de acciones lo que hace es, al final del día, mermar nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de innovar y de crear, y de pensar y reflexionar. Por eso es importante que el emprendedor social, a diferencia de muchos emprendedores tradicionales, que el emprendedor tradicional es lo que quiere es arrancar, empezar a echar a andar, empezar a generar ingresos, empezar a trabajar. Ya en su propuesta, el tema aquí es, a nosotros, los emprendedores sociales, nuestro objetivo es otro, y por eso tiene que analizar muy bien antes de empezar a arrancar, de caminar, de ver hacia dónde se va a dirigir su emprendimiento. Y con esto quiero también compartirles esta idea. Muchos han escuchado el tema de los tres monos, ¿no? Los tres monos sabios, esta filosofía japonesa de no veas el mal, no escuches el mal y no digas el mal. Que ya acá, ya para este continente, para Occidente, pues le hemos dado muchas interpretaciones, ¿no? No veo, no oigo y no digo. Pero parece que ahora ya ha aparecido un cuarto mono, ¿no? Que es el mono de la acción. Y que muchos dicen el que no ve, no oye, no dice nada, pero sí comenta en Facebook, sí comenta en WhatsApp y todo este tema. Pero ¿cómo aplicaríamos esta caricatura en el tema del emprendimiento, en el emprendimiento social? Bien, el emprendedor social tiene mucho de esta filosofía. El emprendedor social,
con este primer mono que no ve, pero escucha. Tiene que escuchar el problema, el dolor de la gente, de la sociedad, de esas necesidades que él quiere resolver. La tiene que escuchar, la tiene que ver, tiene que verla completamente, vivirla, saborearla, probarla, vivirla, no solamente conocerla por el oído, por lo que dicen, por lo que lee. Tendrían que probar, verla, tocarla con sus manos, la problemática. Y el otro mono, el que no dice, después de que el emprendedor vio, probó, escuchó de la misma gente los dolores, las necesidades, entonces no se pone a empezar a querer decir o hacer muchas cosas, se pone a planear, se pone a pensar, se pone a juzgar, se pone a diseñar. Y este cuarto mono es muy interesante porque es el mono de la acción. Después de todo esto, el emprendedor tiene que meterle acción, tiene que ver, ok, ya entendí, ya vi por dónde va la problemática, qué necesito, a qué aliados necesito junto a mí, qué tipo de personas necesito junto a mí. Es muy importante que estas características todo emprendedor social debe considerar. El emprendedor social tiene una estructura muy distinta a un emprendedor tradicional. Los vamos a ir viendo poco a poco en qué consisten este tipo de acciones. Por ejemplo, quiero comentarles que hay tres grandes tipos de empresas o de emprendimientos sociales, ¿no? Las empresas que, bueno, muchas empresas sociales que no tienen un fin lucrativo. Y les voy a dar un gran ejemplo. Esta empresa, que es sueca, es de Social Bite, es una cadena de restaurantes tipo Starbucks, de cafés, comidas, etcétera, que su objetivo principal es que toda su utilidad, todo el dinero que genera, es utilizado para campañas sociales, que básicamente se basa en darle hogar, empleo a la gente que vive en situación de calle. Ellos capacitan a las personas que tienen una situación de calle, que no tienen casa o hogar, los capacitan, los emplean en sus restaurantes o los colocan o vinculan en otras empresas. Y además, ellos cada año hacen un festival que se llama los Sleeping Park, que es un festival donde se invita a toda la gente en una noche de invierno, de esas muy frías, a que pasen una noche en un parque, a dormir en un parque, a hacer la experiencia de lo que es vivir sin hogar una noche de invierno. Ya han logrado juntar hasta más de 8,000 personas en los parques, y con el dinero que se recauda ahí, se genera otro proyecto importante, que es la Villa Social, que es donde ellos generan con esas utilidades, construyen casas para poderle dar estas condiciones de hogar a todas estas personas que no tienen acceso a la vivienda. Y lo hacen de una manera integral, con casas totalmente funcionales, con casas con ecotecnias, pero lo más importante es que están recuperando muchos espacios públicos abandonados o terrenos baldíos abandonados, etc. Otro ejemplo de empresas, pues son estas tipo como medio híbridas, donde pues sí hay un poco de maximizar utilidades, donde se puede generar alguna ganancia. Y el caso muy interesante, no sé si han escuchado, sobre la banca ética. La banca ética en Europa y principalmente en España está teniendo un impacto brutal. La banca ética, a diferencia de la banca comercial o tradicional, radica en que ella sí invierte en la economía real. ¿Qué es esta economía real? En la economía de impacto. A diferencia de los demás bancos, todas las inversiones, todos los ahorros de los clientes del banco se destinan a ser reinvertidos en empresas sociales con fines meramente sociales. No importa qué tan rentables, qué tan exitosos sean, mientras cumplan con resolver una problemática social, este banco les otorga el crédito, porque un banco comercial difícilmente le otorgará un crédito a un emprendedor que diga que quiere poner una escuela de quinoterapia para dar asistencia y terapia a niños
con algún problema cerebral, con alguna discapacidad, porque realmente no es un negocio para el banco tradicional, pero sin embargo para esta banca ética sí lo es, porque el centro es la gente y el bienestar. Entonces, es un modelo de empresa muy interesante, que está creciendo mucho. Por ejemplo, ahora nosotros, muchos de los que estamos en el sector laboral, que recibimos un sueldo y que tenemos nuestras grandes inversiones en un fondo de pensión de retiro, resulta que está siendo invertido en no sé cuántas cosas, a lo mejor en la producción de hidrocarburos, que lo que hacen es contaminar más el planeta, acelerar el tema del calentamiento global, o en otro tipo de empresas que nada tienen que ver con la solución de problemas sociales. Y sin embargo, pues es el dinero que estamos generando para nuestro futuro, y nuestro futuro se está invirtiendo, nuestro dinero lo estamos invirtiendo en un futuro que no sabemos en qué. ¿Qué pasaría si ese dinero se invirtiera en empresas verdaderamente que tuvieran un alto impacto social? ¿No? De mi parte, yo estaría totalmente de acuerdo, ¿no? Si ganar o no ganar grandes rendimientos sería lo de menos, pero estoy invirtiendo a lo mejor al futuro de mis hijos, al futuro de mis nietos, cómo dejar un mejor planeta, una mejor sociedad. Y hay otro tipo de empresas muy interesantes, que son las empresas sociales, ¿no? Netamente que tienen ya algún fin de generar recursos y de poder atraer más inversiones. Y este ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo meramente de una empresa mexicana, se llama Vitalux. Esta empresa tiene un modelo de negocio bien interesante, porque podemos partir de una gran realidad. Yo les comento ahorita, imagínense ustedes toda la cantidad de electricidad o en todo lo que ustedes utilizan día a día, la energía eléctrica, tanto para calentar comida en el microondas, conectar su celular, para estudiar, para trabajar, para ver la televisión, ¿no? Para jugar videojuegos. O sea, todo lo que durante tu día a día usas la energía eléctrica. Yo les preguntaría, ¿qué pasaría o si estarían ustedes listos como para vivir un año sin la luz eléctrica, ¿no? Que no tuvieras acceso a la luz eléctrica? ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo te ves ante esta situación? ¿Cómo sería tu día a día sin la luz eléctrica? ¿No? Es un tema muy interesante. Pues imagínense que parecería cosa de locos vivir un año sin luz eléctrica, ¿verdad? Pues resulta que en nuestro país, en México, pues hay más de 2.2 millones de mexicanos que viven en esta situación, ¿no? No tienen electricidad, no tienen acceso a ella. Y entonces, esta empresa, Vitalux, lo que ha hecho es generar un modelo de negocio bien interesante. Ellos vieron una gran necesidad. Ellos identificaron que hay más de 600,000 hogares sin acceso a la luz eléctrica, ¿no? Y ellos dijeron, bueno, pues, y los pocos que se generaban alguna manera de hacer, tener luz o generarla a través de un convertidor o de un generador de diésel, pues era caro, uno, y dos, muy contaminante, ¿no? Sabemos mucho, la gente en las comunidades rurales alejadas se alumbra muchos con estos aparatos que les llaman quinqués o mecheros, que funcionan con petróleo o con diésel, ¿no? Los cuales al final del día han generado un sinnúmero de problemas de salud en el sistema respiratorio por generaciones. Entonces, este sistema que ellos hacen es un sistema que les permite un sistema de generador eléctrico a diésel, que el consumo promedio es entre 900 pesos mensuales, 900 a 1,000 pesos mensuales, que es equivalente a unos 45 euros. Con el sistema que ellos innovaron, pues el consumo se reduce a 250 pesos, ¿no? Digamos a 12 euros por mes. ¿Y cómo lo logran ellos? ¿Cómo lo lograron? Es un modelo muy simple. Ellos llaman como tipo un sistema
de recargas, ¿no?, de luz, donde están ellos a través de un sistema de economía circular, instalan los paneles solares, las celdas, los capacitadores que captan la energía, un pequeño dispositivo donde la gente puede conectar aparatos, su teléfono celular, encender luces, y es por recarga, ¿no? Cada uno va y deposita en las tienditas de la localidad, que a estas señoras se les llaman los soles, que son los dueños de las tienditas, son los líderes comunitarios, o alguien que juega un papel importante en la comunidad, y van y hacen recargas, y a través de una aplicación que no ocupa internet, se hace la recarga, ellos llegan a su casa con su tarjeta, meten el código, y voilà, tienen luz, ¿no? Y resulta que pues también generan otro impacto en la sociedad, ahí en la comunidad, pues que los técnicos, quienes dan mantenimiento, quienes instalan los nuevos sistemas y todo, pues son los mismos jóvenes, la misma gente de la comunidad, ¿no?, que genera ahí, digamos, de cierta forma, riqueza, porque trae el dinero de fuera a la comunidad, y en la comunidad se empieza a desarrollar esta economía. Y hay otro esquema aquí en este modelo de negocio, que son los embajadores comunitarios, que son personas de la misma comunidad que ayudan a transmitir el mensaje a otras comunidades vecinas, a otras personas, los que van haciendo como esta labor de venta, ¿no? O sea, es un modelo de negocio muy simple, muy exitoso, y que cada vez está teniendo más importancia en el país y en estas regiones donde tener luz es un tema casi imposible. Pero también me gustaría mucho compartirles que en el tema del emprendimiento social hay una interesante discusión. Ya he discutido con varios maestros, con investigadores, con consultores, sobre la innovación social, dónde se da, dónde está la masa, dónde está la materia del emprendedor social. Y sí es cierto que los emprendedores hoy buscan mucho el tema de resolver temas sociales a través de la tecnología, a través de la medicina, a través de grandes inventos, pero hay una gran materia, un gran cultivo que está siendo abandonado, ¿no?, que es la base de la pirámide, la base de la sociedad donde no se tiene acceso a nada. En el mundo hay millones de niños que se van a la cama con el estómago vacío, ¿no? Simplemente en México se estima que hay 20 millones de niños y niñas y adolescentes que viven en pobreza, y de estos 5 millones viven en pobreza extrema. Y de acuerdo a datos del Coneval, pues es casi imposible revertir esta situación. Haciendo las proyecciones, el Coneval dice que tardaríamos más de 100 años con un presupuesto del 70-80% de inversión del PIB o del gasto anual para poder emparejar más o menos el tema de la pobreza en México. O sea, es utópico poder resolver el problema de México, ¿no? Por eso es que a mí me causa mucho conflicto el tema de las políticas sociales que se proyectan. Fíjense, en el sexenio anterior teníamos más de 6,000 programas dedicados al combate de la pobreza, 6,000. Y sin embargo seguíamos teniendo los 54 millones de pobres en el país, ¿no? Para este nuevo sexenio se recortaron muchísimo los programas. Ahora solamente hay 148 programas sociales, de los cuales el Coneval determina que 50 programas son relevantes e impactan en la solución de la pobreza, en la reducción de la pobreza. Y los otros 98, pues no son relevantes, no están impactando, no le están dando a la pobreza. ¿Y qué creen? Pues de estos 98 que no son relevantes, ni le impactan ni le abonan a la reducción de la pobreza,
para 2020 y 2021, 80 seguirán operando, ¿no? Consumiendo recursos, consumiendo todo este tema de lo que es el reparto de subsidios. O sea, estas disyuntivas son brutales, ¿no? En el combate a la pobreza es un tema, y donde los emprendedores sociales tienen un capital enorme para poder trabajar. Imagínense, cerca de más de 505 mil millones de pesos se van para subsidios, ¿no? A la pobreza. De estos 54 millones de pobres que hay en el país, ¿no? De los cuales 9.4 se encuentran en pobreza extrema. Y el tema es cierto, aquí está el caldo, la base, la masa donde el emprendedor social tiene que poner a trabajar todo su ingenio, su innovación, todo lo que él tiene para poder realmente querer desarrollar un emprendimiento social. Es cierto, y repito, es muy importante generar innovaciones en la medicina, es importante generar innovaciones en el sector tecnológico, pero yo me hago una pregunta y espero que ustedes se la lleven y la consulten con la almohada, con quien tenga que consultarla. Y con esto no quiero sonar un poco ortodoxo, pero es fantástico que se encuentre la cura del cáncer, ¿no? Por ejemplo, sería fantástico encontrar una cura de la leucemia a una niña de la montaña de Guerrero o de la selva lacandona, poderle curar la leucemia a una niña, que se encontrara esa innovación. Pero al final del día, ¿cómo le vamos a curar el hambre a esos niños? ¿Cómo le vamos a curar la necesidad? ¿Cómo le vamos a asegurar el abastecimiento de una alimentación? ¿Cómo le vamos a asegurar que esa niña tenga zapatos todo el año? Que esa niña vaya a la escuela. En este tema yo creo que se parte mucha discusión, porque sí podremos estar generando mucha tecnología, muchos avances médicos, muchas cosas que nos van facilitando el día a día, pero aquí la gran pregunta es, ¿cómo hacemos que esas innovaciones, que esos grandes adelantos médicos, que todas esas tecnologías lleguen a esta gente, a esta base? ¿Cómo puede llegar todos esos adelantos médicos a estos 54 millones de gente que no tiene ni siquiera lo suficiente para comprar la canasta básica de alimentos al mes, ¿no? ¿Cómo le hace para que esa gente pueda tener acceso a estas tecnologías? Y ahí es donde los innovadores y los emprendedores sociales de repente nos perdemos. Nos perdemos en querer encontrar grandes soluciones pensadas en un mercado que a lo mejor no es, o un usuario el cual no es el usuario final. Quiero mostrarles un pequeño video porque es bien importante, porque podemos estar hablando y comentando y dar cifras y números de la pobreza en México, pero quiero compartirles un videito de 2 minutos de una organización, Oxfam México, que ha diseñado una serie de videos, así como revistas y grandes periódicos han dicho, han destacado los 10 más ricos del mundo, los más exitosos del mundo, de los cuales tenemos orgullosamente a uno de los primeros, que es un mexicano. Pues esta organización también hizo los 12 más pobres de México. Y quiero compartirles uno de tantos y que puedan ustedes pensar y analizar el tema de la pobreza, ¿no? Cómo es una gran oportunidad para los emprendedores sociales. Les voy a poner un poquito el video.
Bien, este video me gusta mucho, me ayuda mucho a reflexionar en el tema del emprendimiento social, de los modelos de negocio de emprendimiento social. Imagínense, como un emprendedor tradicional, yo les dijera, ¿cómo podríamos hacer negocio? ¿Cómo poder hacer una empresa? ¿Cómo poder hacer una organización o algo en esa comunidad, con esa gente? ¿Habría el capital? ¿Se podría hacer? ¿Cuáles son las limitantes? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? ¿Podríamos? La pregunta es, ¿se puede hacer negocio con la gente pobre? ¿La gente pobre tendrá dinero? ¿Podremos dejar de ver a esta gente como beneficiarios, como víctimas de la desigualdad, y cambiar ese concepto que tenemos de esta gente que la vemos, duele? Dicen que la pobreza duele verla, pero duele más y es más triste no hacer nada por ello, ¿no? Y entonces dejar de ver a esta gente como las víctimas, como gente discapacitada, gente inútil. Y si ustedes se dan cuenta en este video, queda clarísimo. Las personas no es que sean víctimas, tienen un gran potencial. El tema es que nadie ha llegado, nadie ha podido llegar a esa comunidad, identificar los potenciales, dedicarle el tiempo, dedicar su vida, vivir con ellos y poder ver que son gente, son personas a crecer, a ser un sujeto de desarrollo. Por eso a mí el tema, la palabra beneficiario, no sé, es sinónimo de discapacidad, ¿no? Pero cuando yo veo a una persona, le digo, esta es una persona que está con potencial de generar su desarrollo. Y aquí la pregunta es muy interesante. Y es la que se tienen que hacer todos los emprendedores sociales. Porque hoy día, a mí me ha tocado que estoy en la Dirección de Innovación y Cultura Emprendedora, en el modelado de negocios. La primera pregunta que llegan a hacer todos los emprendedores es, ¿dónde hay dinero? ¿Verdad? ¿En qué ventanilla puedo meter mi proyecto? ¿Dónde puedo generar recursos para mi proyecto? Y si es regalado, mejor, ¿no?
Y entonces, imagínate, si el emprendedor ya viene con esta mentalidad del subsidio, del dame, yo quiero que alguien me ayude a construir mi empresa, que me dé dinero, imagínate todo lo que viene detrás. Es como en el campo, en el sector agropecuario, donde yo he trabajado mucho, y te das cuenta que hay un gran problema. Se contratan a un montonal de técnicos, de agrónomos, de veterinarios, de sociólogos, para transferir tecnología a los productores. Y el resultado y la conclusión es que el productor no quiere, tiene una barrera para el cambio. El productor no está dispuesto a cambiar. Pero la pregunta sería al revés. ¿Y el técnico, el profesionista, el que sabe, está dispuesto él a cambiar su perspectiva, a cambiar la forma de ver, de conocer el problema? Entonces, ¿cómo desarrollar estos grandes emprendimientos, resolver estos problemas que tiene la sociedad? Esta gran masa inmensa que dirían, los pobres son muchos, a Dios gracias y no se van a acabar, ¿verdad? Y entonces ahí está un gran área de oportunidad para los emprendedores sociales. Pero, ¿cómo hacerlo? Sin subsidios, sin donaciones. ¿Cómo hacerlo? Sin el apoyo del gobierno, sin el apoyo de todas estas temas que lo único que han hecho es trabajar de manera intermitente. Porque los subsidios se acaban, cambia el gobierno, se acaba un subsidio. Acabamos de ver, ¿no? De 6,000 programas, ahora nada más hay 148. ¡Pum! Se acabaron un montonal de subsidios. Y ahora, esa gente que no aprendió a generar su autoempleo, esa gente que no aprendió a desarrollar el talento local, a desarrollar sus capacidades, pues se quedó con la mano extendida y sigue con la mano extendida. Esos tipos de emprendimientos no funcionan, no son la base. Y aquí hay un tema bien interesante, el cual yo quisiera compartir con ustedes, es que te enamores del problema y no de la solución. El emprendedor social, a diferencia de muchos otros emprendedores, debe enamorarse del problema. ¿Por qué? Porque si tú, ejemplo que acabamos de dar, si tú quieres resolver el problema del hambre, muchos emprendedores sociales han querido resolver el problema del hambre, pero nunca han sentido el dolor en la barriga de no comer 2 días. Nunca han sentido, nunca han tenido que comer lo que encuentren. No han sabido qué es hambre, no han sabido qué es pobreza, no la has olido, no la has probado, no has ido a vivir con ellos. Y un claro ejemplo es, imagínate que tú encuentras una gran solución para un problema o un dolor de una comunidad. Y tú dices, este es la gran panacea para reducir la pobreza. Y te pones a trabajar y consigues inversión y le pides dinero a tus papás, a tus tíos, a tus padrinos y logras armar todo tu proyecto y llegas a la comunidad a quererle salvar la vida, decirles, a ver, ya llegué y vamos a resolver esta problemática. Pero resulta, pues que no le consultaste a la comunidad, no viviste con la comunidad, no caminaste con la comunidad, no los escuchaste, no los viste, no los entendiste. Entonces la comunidad te dirá, pues está muy padre, pero a nosotros no nos gusta así, porque nuestras costumbres son otras, porque nuestros hábitos son otros, porque eso que usted quiere no es posible, porque si usted quiere poner aquí un tema de celda solar, pero pues aquí todo el tiempo tenemos neblina, no puede funcionar. Entonces resulta que te cerraste en tu solución, te cerraste en tu gran idea, que se te olvidó consultar al que verdaderamente lo ocupa. Y esto es una máxima para todo emprendedor. No te enamores de tu idea, de tu solución. Enamórate del problema. Entre más te enamoras del problema, más fácil te va a ser encontrar soluciones. Inclusive cambiar completamente un giro totalmente a tu idea.
es muy importante tener clara esta parte, porque imagínate a estos emprendedores de la empresa que les mencionaba hace rato, de SocialBit, ellos iniciaron no con la idea de volverse en unos grandes rockstars, de ser unos grandes emprendedores galardonados, sino ellos querían resolver un problema, que la gente que no viviera en las calles, que tuviera una casa, un empleo, donde vivir. Porque si a la gente le dabas empleo, una casa donde vivir, era gente que podría reintegrarse a la sociedad, ser productivo y generar riqueza. Pero estos chavos no lo pensaron así. Ellos pensaron en resolver esto. Sin embargo, todas las utilidades iban hacia resolver, y ir mejorando, y ir impactando más gente. Este simple hecho los llevó a que, les digo, ellos nunca se imaginaron en el concepto de empresa o de emprendimiento, no se imaginaron que gracias a esa empresa iban a estarse tomando fotos, o más bien al revés, que George Clooney o que Leonardo DiCaprio quisieran tomarse fotos con ellos, ¿no? Que participaran y donaran para sus campañas, o que muchos artistas quisieran ir a comer a sus restaurantes, o que los invitaran a viajar por todo el mundo para dar conferencias, compartir su experiencia. Yo les apuesto que si ellos lo hubieran pensado desde ese momento, el nacimiento de su emprendimiento así, no sé si lo hubieran logrado o cuánto tiempo les hubiera llevado, o finalmente no hubiera tenido ese impacto, porque su mente hubiera estado sentada en cómo generar dinero. Pero sin embargo, ellos, al generar este cambio social, este impacto social, atrajo a todos esos actores que hoy lo llevan a ser uno de los grandes emprendimientos sociales en el mundo. Pero no solamente en Escocia se dan este tipo de emprendimientos, se dan en todas partes. Miren, imagínense este caso. Ella es una cooperativa conformada por más de 2,000 familias, ¿verdad? Que aglomera 290 comunidades, 29 municipios, muy bien organizada, con una asamblea general, con 35,000 socios. Imagínate, 35,000 socios, de los cuales 78% son indígenas, y 64% son mujeres, ¿no? Tienen un consejo de administración, tienen su área bien definida de producción, donde ellos son productores de café, de miel y de productos orgánicos. Tienen un área de capacitación profesional, técnica, empresarial, de desarrollo humano, de sus promotores, etc. Pero pues también venden, comercializan sus productos, pero no solamente a nivel local. Se especializan en la exportación a Japón, Holanda, Alemania. Y con lo que ganan, generaron su propio banco, su propia caja de ahorro y crédito, donde cual hay 30,000 socios, de los cuales 9,000 son niños, el 64% son mujeres. Y todo ese ahorro que han captado, que es alrededor de 261 millones, se invierte en proyectos productivos en las comunidades, en negocios locales, tiendas, tortillerías, papelerías, etcétera, ¿no? Y no solamente eso, como viven en las zonas rurales, en las zonas apartadas, tienen un gran tesoro natural, ¿no? Tienen recursos naturales muy bellos, y entonces decidieron hacer un gran potencial, el ecoturismo, ¿verdad? Entonces, otra forma más de generar ingresos. Pero no solamente es eso, sino ellos fomentan entre todos sus agremiados la salud y la educación. También una vivienda sustentable, porque no solamente es trabajar y generar dinero, sino vivir dignamente, donde han generado impacto en más de 16,000 familias, ¿no? Invirtiendo más de 25 millones de dólares en vivienda. Imagínate, 25 millones de dólares en vivienda sustentable. Tienen hoteles, tienen consultorios médicos en las comunidades, y tienen un sistema educativo bien padre, que es con escuelas Montessori, con un sistema trilingüe: español, su lengua madre, que es el náhuatl, y el inglés. Y ahí están formados los niños, con una conciencia de generación.
Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que este tipo de esquemas sea posible o es una utopía? ¿Creen que se pueda dar, que se haya dado? ¿O es simplemente como una diapositiva de ejemplo? Si alguien quiere abrir el micrófono y me quiere contestar sí o no, es posible, no es posible, se los agradecería mucho. ¿Creen que exista esto? ¿Creen que esto sea posible? Pues bien, miren, les comento, esto es posible. ¿Y saben dónde existe? ¿Dónde se da? En México. Esta es una gran realidad. Esto sucede en la Sierra Norte de Puebla, en una organización que se llama la Tosepan Totanisque. Una organización que, como les digo, y aquí vuelvo como inicié la presentación, donde la lentitud es un superpoder. Este esquema, este modelo de desarrollo, no ha llevado nada más y nada menos que 40 años construirlo, 40 años. Pero esto ha hecho y está formando a generaciones que van a tomar el relevo y el crecimiento de esta región. Y no solamente estoy hablando de un grupo, estoy hablando de una región que estaba azotada por la pobreza, por la miseria, y hoy día es una región totalmente rica, no solamente en el tema económico, sino rica en el tema del empoderamiento de la gente, en el desarrollo de capacidades de la gente y en el mejor vivir, ¿no? Y esta es una realidad, pero aquí es un punto importante que quiero compartir con todos, sobre todo con los muchachos, con los estudiantes, es que este modelo no se le ocurrió a la gente. Esto no se le ocurrió al líder de la organización, no se le ocurrió a don Juan, no se le ocurrió a don Pedro. Tuvo que haber gente como ustedes, chavos, que estudiaron, que van a egresar, que tuvieron que ir a ese lugar, vivir, comer, compartir la experiencia con ellos, para poder pensar en cómo construir este modelo de desarrollo. Pero no fueron a ver qué ganaban, fueron a ver qué abonaban, qué daban. Y de ahí un montón de gente, de profesionistas, iban, trabajaban de manera voluntaria, pasaban sus años sabáticos ahí, muchos investigadores, muchos expertos se sumaron a esta iniciativa. Y entonces, aquí es donde yo repito, el emprendedor social no puede ir a la prisa, como las políticas públicas. Queremos menos pobres ya en 6 años. Queremos menos gente con hambre en 3 años. Y ya ni siquiera en 3 años. En un año fiscal. Vamos a medir cuánto bajamos la pobreza. Vamos a ver en cuánto bajamos la violencia. En cuánto, o sea, ese no es el camino. El camino son este tipo de esquemas, pensados, analizados. Y no es, bien decía en la conferencia anterior, y no es inventar el hilo negro. Si alguien ya lo hizo, vamos a seguir la ruta del éxito. Vamos a seguir este tipo de modelos. ¿Pero qué requiere? De emprendedores sociales. Por eso yo decía al inicio, el emprendedor social está hecho de otra materia. Tiene otra forma de pensar y ver el bien, de ver el negocio. El emprendedor social tiene que vivir, experimentar esto y esperar que es una carrera de fondo, no es una carrera de 100 metros de velocidad. Es una carrera donde hay que construir poco a poco, donde hay que empezar a sumar a los actores adecuados, y en México los hay. El tema es que no sabemos tocar puertas, no hemos aprendido a generar buenas propuestas. Yo les digo que sí hay, y estamos esperando que el gobierno nos dé, que las cámaras nos faciliten, pero sí, fíjense, cuando existía el INADEM, el presupuesto del INADEM
no significaba ni el 50% de las inversiones que hay de otras fuentes de inversión que dedican ese dinero a inversiones de impacto, ¿no? Y solamente habían colocado alrededor de unos 30, 40 millones de dólares, ¿no? Que no significa absolutamente nada con el montón que traían. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que el dinero está, las inversiones están, los centros de fondo están, pero ¿qué propuesta estamos dando? ¿Qué propuesta estamos haciendo para solucionar un problema? ¿Cómo estamos planteando nuestro emprendimiento social? Y bueno, es así como me gustaría concluir esta parte y les dejo un poquito ahí, ya les compartiremos la presentación o los links, ya veremos cómo se los hacemos llegar, por si alguien quiere seguir viendo este tipo de videos que te pueden ayudar a analizar la realidad de cuál es el contexto de la sociedad y de los verdaderos problemas sociales que hay, que te pueden a lo mejor ayudar a sensibilizarte, a poder enfocar más tus ideas en el tema del emprendimiento social. Porque a veces vamos pensando que a todo le llamamos emprendimiento social, pero realmente, ¿qué tanto quieres impactar? ¿Qué tanto quieres abonarle a resolver este clavo, ¿no? Y no se trata de números, no se trata de grandes logros, se trata de hacer eso, se trata de hacer poco, mucho, pero el tema es, hay que hacer algo. Es cierto, la pobreza duele, el hambre duele, pero es más triste no hacer nada y no pensar y no actuar para poder ayudar al menos a una sola persona. Por mi parte sería todo, les agradezco mucho. Si hay preguntas, estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias, Israel. La única pregunta que veo en el chat, y creo que ya la contestaste con lo que comentaste en la charla, pero no sé si quieras complementar con algo, es cómo podemos encontrar financiamiento para los proyectos sociales del objetivo 1 y 2 de la Agenda 2030, contando con una carta constitutiva de AC, ¿o cómo? Sí, mira, el tema de los financiamientos poco tiene que ver la figura legal con la que te quieras presentar, si eres una C, si eres una SC. Al final del día ese no es el tema, no es relevante. El tema de los financiamientos es la propuesta. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que estás resolviendo y cómo lo piensas resolver? Porque es obvio, la gente que invierte en esto, ciertamente que es gente que tiene el dinero, pero también no es tirar dinero a diestra y siniestra, no es gobierno. Eso es lo primero que tenemos que dejar claro. Las inversiones de alto impacto no son gobierno. Las inversiones de alto impacto lo que necesitan es ver que ese emprendimiento tiene una solidez y una investigación previa y tiene dónde aterrizar y cómo la viabilidad. Porque si no, puedes tener la mejor figura jurídica, pero pues si tu propuesta no es viable o no entra dentro de un emprendimiento social, difícilmente puedes accesar. Nos podemos confundir, ojo aquí mucho, chavos, con ser una empresa socialmente responsable y un emprendimiento social. Que esto sería otro tema que lo vamos a tocar dentro del curso que se está llevando, que yo los invitaría a que participaran,
donde tomaremos este tipo de análisis y de cuestiones de qué es un emprendimiento social, porque se confunde mucho la responsabilidad social con emprendimiento social, ¿no? La responsabilidad social no es un objetivo de una empresa. La responsabilidad social no es por lo que una empresa se funda. Y el emprendimiento social, sí, ¿no? No sé si contesté la pregunta. Yo creo que sí se requiere más una propuesta que se preocupen por el tema de la figura jurídica, si es AC o ese tema. No lo creo que sea relevante. Es solamente por el caso del tema de impuestos y temas fiscales en el país donde vas a operar, ¿no? Pero ya hay un montonal de opciones para esto. Eso no creo que sea un tema muy relevante. Ok. Pues muchas gracias, Israel, por tu participación.